En las próximas semanas, como decíamos, NCG escribirá una nueva página en su historia. Como saben, será subastada en un proceso que se ha iniciado ya. Los aspirantes a hacerse con la entidad conocen ya las interioridades de la entidad financiera y lo cierto es que la sensación que hay es que es una moza con la que muchos quieren casarse. Vamos a ver quiénes son los pretendientes. 5 entidades nacionales y un grupo de fondos extranjeros, encabezados por Guggenheim, sobrevuelan el futuro de NCG. El BBVA, el Santander y la Caixa fueron los primeros pretendientes nacionales. A ellos se sumó el Banco Popular, que ha admitido estar viendo el libro de venta, y Unicaja, que pretende cubrirse las espaldas ante un posible fiasco de la unión con CEIS. Vamos a ver cantas entidades financeiras lles interesa o cuaderno de adquisición de Nova Galicia Banco e en función das entidades financeiras e das súas propostas concretas nos daremos a nosa opinión de cales son as que máis lle interesan ás familias, ás empresas e a obra social das antiguas caixas en Galicia. El FROP ya se ha puesto en contacto con todos ellos y les ha facilitado la documentación pertinente. E intentar venderlo lo antes posible. La respuesta definitiva ya tiene fecha. Se ha abierto el proceso en estos momentos, hay un periodo pues, que durará varias semanas de análisis de los datos y como ha comentado pues, el director general del FROP, pues ya en el mes de noviembre se tomará una decisión al respecto. Desde el FROP, su director general, Antonio Carrascosa, ha reconocido que confía en obtener un buen resultado por la venta, habida cuenta de cómo se resolvió el proceso de Evobanco, vendido por el 55% de su valor en libros. 6 ofertas para un nuevo propietario. Bueno, parece que las preferencias políticas de algunos pasan porque NCG sea finalmente propiedad de esos fondos de inversión liderados por Guggenheim, pero en las últimas horas ha quedado de manifiesto el interés supremo que tendría también la Caixa por hacerse con NCG. Marina, cuéntanos. Pues Fernanda, que Isidre Fainel, presidente de la Caixa, quiere hacerse con NCG Banco sea como sea. Según una información del Confidencial, ha desplegado todos sus medios, tanto dentro como fuera de la política, para que NCG se quede en su red. Habría ofrecido a Alberto Núñez Feijóo todas las garantías de que mantendrá la galleguidad de la entidad, ya sea preservando el nombre, como manteniendo una sede aquí en Galicia o ofreciendo una cuenta de resultados propia. Pretende así convencer primero a la Xunta y después al Gobierno de que esta es la mejor opción. Lo hace después de que el Banco de España haya impuesto a Guggenheim algunos requisitos, como por ejemplo pujar por el 100% del banco o permanecer como mínimo 5 años con la entidad. El Banco de España teme que este quiera vender NCG al cabo de un tiempo para así rentabilizar la inversión y la Caixa se postula como una apuesta definitiva para Nova Galicia. Le interesa especialmente porque Galicia es uno de los agujeros de esta entidad líder en España por cuota de mercado. Aquí solo tiene un 6% de penetración frente a un 14% que tiene en el conjunto del país. Si logra convencer a Núñez Feijóo, su siguiente obstáculo es Luis de Guindos, quien después de la venta de Evobanco al Fondo Apolo ve en un fondo internacional como una muestra de que el mercado extranjero vuelva a tener interés en invertir en nuestro país. Fernanda. Gracias, Marina. Gonzalo, CaixaBank, Guggenheim y demás fondos, ¿cuál es la combinación perfecta? Bueno, la combinación perfecta es una entelequia que no existe, entre otras cosas porque ya tan mal ha ido todo esto y desde el principio pues, de lo que eran las cajas a lo que llamamos al banco. Hoy ha dicho el FMI que está resuelta la reestructuración bancaria, ¿no? He leído eso, sí, estoy al tanto. A ver, yo creo que todo esto de la subasta, en primer lugar, lo que ya se empieza a trasladar, pues que además de una subasta que se cuantifique en términos económicos, hay algo más que subasta, pues hay una comida entre que coinciden Fainé y Feijóo, es decir, hay algo de negociación política y de buscar una solución, lo cual a mí no me parece mal. Lo digo claramente. Yo ya aquí había habido gente que ha defendido que lo importante es la subasta y yo he explicado pues, que si la subasta es que uno se lo lleve por 1.500 y otro se lo lleve por 1.501, pues hay muchos otros factores que determinan lo mejor, más allá de simplemente lo que es la valoración económica, fruto de la valoración en el mercado de una subasta. Hay 1000 factores que hay que tener en cuenta. Yo creo que de los que se han presentado, de los que se están cayendo, algunos ya se están cayendo, como el Popular, Unicaja, y esto se va a jugar entre Santander y BBVA, parece que ahora más claramente sobre esos 3 de banca nacional, sobre la Caixa,
y después el Fondo Guggenheim. El Fondo Guggenheim que ha aparecido desde los gestores de Nova Galicia Banco como la mejor opción, en la medida en que se han intentado plantear que garantizase, en primer lugar, comprar toda la entidad, en segundo lugar, que garantizase un compromiso de permanencia mínimo de 5 años y en tercer lugar... Una gestión desde aquí. Y que no exigiese una EPA, una protección de activos, ¿no? Y parece que el fondo lo estaba generando, ¿no? Entonces yo he leído las informaciones que han salido hoy, las tomo todas con mucha cautela, porque no sabemos esto de qué va y no sabemos hasta qué fondo se está generando una opinión. Si lo que se está intentando trasladar fuese cierto, es decir, que hay un sector de banca nacional como la Caixa, que es una entidad bancaria con trayectoria y fiable y que tiene una entidad y está pegada al territorio, que puede dar una fortaleza de viabilidad más allá de un escenario de corto plazo de 4 o 5 años, si lo que aquí se está planteando y es que ¿a ti cuál te gusta más? Si esto, más que lo que yo digo, si la Caixa u otra entidad bancaria está diciendo que va a mantener el nombre de la entidad, la sede de la entidad y que va a mantener la cuenta de resultados, e incluso si pudiese decir que va a mantener el mercado, el número de trabajadores, pues ya tendríamos una perfecta relación idílica, pero el problema es que estamos hablando del mercado y el mercado al final quiere decir que al margen del compromiso político ese tipo de letras pequeñas importa. Lo que está diciendo la Caixa es más o menos que nosotros, no ha dicho lo del, supongo que está diciendo también que no quiere la protección de activos, lo que está diciendo es lo mismo que le iba a tener de bueno Guggenheim para la economía, pero y algo yo más. Tengo una garantía, claro, que yo porque es lo que a veces se tiene miedo Guindos. Y que en 5 años no me voy a marchar. No se vaya a marchar, sino que al final los mercados financieros lo que tienen miedo no solamente que se vaya a marchar, sino quién garantiza que un fondo, alguien al final haga una gestión mala y que dentro de unos años vuelvas a tener un problema financiero grave. Bueno, hombre, pero es que esto en el sistema financiero ya ha quedado de manifiesto, que no lo puede garantizar nadie, ni siquiera con los bancos. Bueno, pero con los bancos no ha sido igual, es decir, el caso del Santander, el caso del BBVA o el caso de la Caixa ya han pasado la peor crisis sin tener que necesitar ese nivel de ayudas y por lo tanto es un sector, digamos, de banca tradicional que da cierta mayor estabilidad, pero todo con cautela. Miguel. Yo creo, Gonzalo, que hay un elemento diferencial y es que el fondo Guggenheim acepta, al menos de partida, el plan de futuro que tiene ahora mismo Castellano presentado y que es conocido. La Caixa expresa una voluntad. ¿no? Es decir, en cualquier caso, sí conviene matizar que todo esto empieza porque las cajas descarrilan, en el sentido más peyorativo de la palabra, en su gestión, en su control, en su mecanismo de funcionamiento y cuando descarrilan las cajas, obviamente hay dos opciones, hay unas responsabilidades del gobierno de volverlas a su carril o de simplemente apartarlas del mercado. Se optó por esta segunda solución desde el principio, a mi entender es un error. A mi entender, bancarizar por completo el sistema de cajas era, desde luego, una de las opciones, pero insisto en que las cajas no tenían por qué desaparecer, las cajas existen en otros países como mecanismo de funcionamiento, las cajas controlaban el 50% del mercado, por lo tanto, algo estarían también haciendo que había que limpiarlas y ordenarlas. Se optó por aniquilar el sistema de cajas y bancarizar absolutamente tal, y además reducir los grupos, crear entidades de mayor tamaño y tal. Ante esa coyuntura, hoy estamos con alguna posibilidad de mantener cierta galleguidad en eso que ha quedado llamado Nova Galicia Banco, pero lo estamos haciendo porque las cosas, y con políticamente muchísimas aristas, muchísimos encontronazos, se hicieron de forma que se completó, digamos, las fusiones de todas las entidades gallegas que había y que fueron convergiendo hasta quedar una única entidad que hoy es un banco. Pero de no haber elegido este camino y haber elegido otro camino, es decir, de no haber hecho la fusión y haber hecho otra cosa, hoy sí sabemos ya que seríamos entre el 12 y el 15% de un banco con sede en Madrid. Por lo tanto, si estamos ahora en esta coyuntura, es justo reconocer que es que el camino, con todas las dificultades que se pusieron por delante, con todas las decisiones políticas que se tomaron por delante, el camino nos ha llevado a una posibilidad de que la Caja todavía siga manteniendo una raíz gallega. Y esto para el tejido productivo de Galicia y para la economía del país es muy importante. Pilar. As caixas, na liña do que Miguel Ángel acaba de apuntar, as caixas sobraban.
Entón non é tanto un problema de pésima xestión, utilizado como grande pretexto, como grande coartada para eliminalas, senón de cumprir... Sobraban para quen quería que sobraran. Exactamente, claro, senón para cumprir un designio e unha premeditación xa en beneficio da gran banca e de quen a goberna. Entón, na hora actual, eu coido que xa está máis que dito repetido, pero que é auténticamente escandaloso que en habendo de prazo até 2017 ou 2018 para proceder á venda definitiva de Nova Galicia Banco, que toda a premura imposta se deba a autoridades europeas que naturalmente non teñen nada a ver con ningunha inexistente soberanía galega e con ningunha teórica soberanía española ao respeito. Ameazando con que si este Nova Galicia Banco non se vendese agora xa, habería segundo resgate. E o terceiro elemento que xa Fernanda mencionou antes no enunciado do tema pasa por recordar o que estritamente non é unha novidade. Quer dizer, faláramos de banca pública aquí na Galiza, polo menos, non é novidade ninguna, porque hai xa moitísimo tempo, nos tempos do ICO, do Instituto de Crédito Oficial, nos tempos do IGAPE, cando, como diría Castelao, cando o IGAPE era alguén, non? Cando efectivamente había unha liña de capitalización de sectores productivos galegos. Nos tempos de Argentaria, aí Déixame que te interrumpa porque precisamente quería introducir este debate na mesa. A posibilidade defendida por algúns grupos, efectivamente un deles é o Bloque Nacionalista Galego, pero non é o único, a posibilidade de que, aproveitando a situación na que está NCG, que se convertira nunha banca pública. Unha proposta que coincide ademais con movementos que se están levando a cabo en Cataluña. Así que queríamos preguntarnos, sería posible que NCG fora unha banca pública? E se non é así, por qué? Vamos ver esta peza primeiro. El Parlamento catalán ha aprobado con el apoyo de todos los grupos, excepto el PP y Ciutadans, solicitar al Congreso una modificación de la ley estatal que permita a la Generalitat convertir el Instituto Catalán de Finanzas en una banca pública. Hace ya 2 décadas que la banca pública desapareció en España después de la privatización de la Corporación Bancaria Española y la creación de Argentaria, luego vendida al BBV. En los años 70 y 80 convivieron varias entidades de crédito oficiales. Su modelo fracasó, presionado por la gran banca privada, la misma que está venciendo ahora otro modelo de financiación con origen público, las cajas de ahorros. De hecho, las que permanecen nacionalizadas, como es el caso de NCG, son provisionalmente públicas, ya que la gran mayoría de su capital pertenece al FROP. Eu creo que temos a oportunidade, creemos que temos o momento de crear ese banco público galego, porque se hemos nacionalizado Nova Caixa Galicia Banco, se hemos posto dinheiro de todos para nacionalizar Nova Caixa Galicia Banco, pois non deberíamos socializar máis as perdas como se está facendo nesta brutal crisis que estamos padecendo. ¿Qué habría que hacer para constituir una banca pública en Galicia con NCG? Prácticamente nada. Es una cuestión de voluntad política. El principal escollo en la transformación es la compra de la entidad, algo que ya se ha hecho con una inversión de capital público de casi 9.000 millones de euros, que tampoco se va a recuperar en el caso de su venta. El FROP estaría ya capacitado para negociar con los actuales directivos y nombrar un nuevo consejo de administración que modifique la orientación estratégica. ¿Qué beneficios destacan los defensores de la banca pública? Que facilita el acceso a los servicios financieros a las rentas más desfavorecidas, permite la financiación de proyectos poco atractivos en rendimiento de capital, promueve la competencia en el mercado del crédito con la empresa privada, apoya a pequeñas y medianas empresas desasistidas en momentos de contracción económica como el que vivimos, asiste a fines sociales sin buscar beneficio económico. ¿Qué le achacan sus detractores? Su intervencionismo político, la falta de formación de sus dirigentes, como se ha visto en el caso de las cajas de ahorros, la ineficiencia, el uso clientelista y la corrupción, o que desdibuja los incentivos por beneficios, los contras de los que tampoco se salva la banca privada. Lehman Brothers sobra como ejemplo. El modelo mixto de convivencia de banca pública y privada funciona con éxito en 20 estados norteamericanos. Curioso es, por ejemplo, el caso de Dakota del Norte. Los estudios recientes sobre economía de Estados Unidos concluyen que su milagro, a la hora de evadir la grave crisis, se ha debido a su banca pública. Su tasa de paro es del 3,3%, la más baja del país. Estados como Finlandia, Brasil, Chile o Canadá también han apostado por este modelo. Pero, ¿y en España? ¿Sería conveniente y viable en las condiciones actuales? La pregunta del millón, Domingos. Bueno,
Eu creo que sí, que sería viable, un escenario factible. O problema é que o movimento dáse no sentido contrario, non? É certo que dende finais dos anos 90 e sobre todo en España nos primeiros anos 2000 pois hubo un movimento na dirección de colocar no mercado todo o que quedaba de banca pública, non? Esa fase esgotouse en Europa e quedaban algúns nichos como son as caixas de aforros que aínda non pasaran, digamos, polo aro, non? É dicir, a gran banca europea son operadores privados, non existe banca pública e o movimento político e económico vai cara a esa dirección, é dicir, dentro do modelo político, económico e financeiro e de mercado interior da Unión Europea non hai cabida para a banca pública. Hai cabida para uns modelos ou mellor máis mixtos, como poden ser as caixas de aforro que existen en Alemania, que existían aquí, pero que se aproveitou a oportunidade da crisis precisamente para entrar nese nicho e poñelo todo no mercado. Desbaratalo. Pero técnicamente sería posible, Gonzalo? Yo creo que, a ver, en el marco en el que vivimos no es viable. ¿Por qué? No es posible. Pues porque pero por una cuestión de... No, hombre, es decir, estamos en una economía... O sea, Europa no autorizaría la conversión del ECG en un banco público. En absoluto. ¿Y por qué as caixas dos Länder? Bueno, podemos hablar de otro tipo de cuestiones, otra cosa es porque no han depositado... No me hagáis a mí defender lo que yo digo, lo que haría. No, o sea, técnicamente, ¿por qué no es posible? Entre otras cosas, porque Europa le ha metido 9.000 millones o no sé cuántos miles de millones. Pero ¿por qué Europa acepta que se lo lleve el fondo Guggenheim y no que se lo quede la administración? Vamos a situarnos. Mira, cuando hablamos en economía de este tipo de cuestiones, hay dos perspectivas. Los que creen, aunque suena un poco ideológico y demás, los que creen que el Estado, cuando ocupa lugares de este tipo, como por ejemplo la banca, pues siempre tiene una actuación negativa porque al final estás poniendo a gestores políticos, pues a ver, dando una pincelada a lo bruto, pues imaginemos eso al presidente Feijóo con sus intereses y demás, decidiendo quién es el director, para ser un simplista, de una banca y uno de sus diputados, pues por ejemplo que uno de los diputados que tiene el Parlamento gallego, lo designan director general del Banco de la Xunta de Galicia y se ponen a gestionar. Claro, bueno, pero es que eso es presuponer que toda gestión pública introduce. Estoy haciendo una caricatura, claro. ¿Vale? Pero también hago la otra caricatura, que es suponer que se hace una banca pública y que se pone a un gestor muy eficiente, que ponemos a un gestor que además controla mucho el sector financiero, el sector bancario, que cumple con todos los criterios de solvencia de la entidad y que además introduce los factores positivos que ahí se dicen, que es intentar, sin quebrar la entidad, facilitar el crédito, apoyar proyectos más viables. Los beneficios, son las dos caricaturas de la realidad. Porque ninguna de las dos es verdad. En el fondo, para acertar en esas cuestiones hay que ver cómo se hace el diseño institucional de una estructura. Es decir, qué reglas de juego para ver qué incentivos le das de decisión. La situación, ¿cómo se ha generado? Bueno, banca pública, en Europa se ha generado fundamentalmente el modelo. El único banco público que ha habido, digamos, con relevancia, han sido los bancos del Estado. La banca comercial ha sido banca comercial privada y ha habido espacio, a ver, no digo que anecdóticamente no haya algún caso, o que las cajas, que yo creo que tenían un modelo mucho más real. En este momento, España, que no ha sido intervenida económicamente, pero sí financieramente rescatada, está condicionado a una serie de acuerdos de la Troika que no abrirían ninguna posibilidad a esa vía. No digo que en un mapa, es decir, a veces los economistas hacen la economía idílica de la pizarra, me ponen una pizarra en vacío y yo puedo diseñar lo que quiera, pero luego para diseñar algo tengo que hacerlo sobre las bases políticas, sociales e institucionales que existen en la realidad. Y en esta realidad viable, nos guste o no, bastante se ha hecho, que nos han salvado las cajas y demás, porque si no esto hubiera sido todo un fiasco. Desde luego ni la Troika, ni el apoyo del FROB, ni el gobierno de España, ni este partido, ni este gobierno, ni otro. Es decir, porque tampoco cuando ha gobernado el Partido Socialista con apoyos puntuales de fuerzas de izquierda se ha generado una banca pública en el país. ¿Puede cambiar el modelo general? Este ha sido el discurso predominante durante mucho tiempo. ¿Puede haber indicios de cambio? Pues en algunas de las economías emergentes puede haber ese tipo de cambios. Pero todavía, desde luego, en el marco europeo, en el marco de la Unión Europea... Pero aquí a cuestión é a mediación política. Unha banca pública galega non nacería por vara máxica ou por unción, senón naturalmente a través dunha lei, e esa lei tería que especificar toda a modernidade e a necesidade xustificada dunha banca pública galega e o bon uso e as boas prácticas de todos os recursos que mobilizase esa futura banca pública galega. E entón eu o que digo é que
técnicamente claro que é posible, e políticamente tamén en abandonando os dogmas da sumisión servil a designios superiores de unha Unión Europea e de unha gran banca que lle permite a Alemanha, como xa foi citado, facer o que lle pete dentro do seu territorio. Pero aquí non, aquí temos naturalmente que ser... Pero como se abandona esa sumisión da que ti falas? Abandonando efectivamente ese dogma e reconvertendo outro tipo de dogmas que funcionan perfectamente. Por exemplo, en defensa, o dogma que funciona é que aumentamos no proxecto de orzamentos do Estado os gastos en investigación militar. En investigación civil non, insensiblemente, pero en investigación militar sí. E todo o que é industria armamentística... Pero Pilar, vamos a ver, situémonos, imagina que en estes momentos... Si hoy quitásemos los fondos europeos que ahora mismo están inyectados en el sector financiero español, sencillamente el sector financiero español carecería de solvencia. Entonces, construir un proyecto financiero... No, pero por concretar máis, Pilar, vamos a ver, imaginemos que neste país hai un goberno que ten esa vocación de facer unha banca pública e que ten a vocación de ser insumiso ás indicacións de Europa. Que fai? Con que consecuencias? En primeiro lugar, a banca interna e todo operante no país, unha outra fiscalidade totalmente diferente da que hai. Absolutamente diferente. Pero que capacidade tería Galicia de desobedecer a Europa? Acaba no Tribunal de Luxemburgo. Pero vamos a ver capacidade, non? Por falar de cousas concretas, claro. Pero por falar de cousas concretas, a posición dos demais é todo un pulso políticamente, verdade que é así? Entón, a posición dos demais vai ser moi outra, ou vai se flexibilizar, ou polo menos vai se morixerar, na medida en que ti, desde aquí, asomes os dentes. Eu podo asumir o teu esquema de reflexión que noutra dialéctica, unha dialéctica de forzas de cambio das feitos, pero o que tamén é certo, para entrar no teu discurso, que non é un discurso máis, quizás un discurso máis técnico, o teu discurso de forza política, de rebelarse contra o discurso, de facer feitos políticos, é o que che faría tamén certo, pero nese plantexamento dialéctico de cambiar a realidade con feitos, un tamén ten ser consciente de que cando quere botar un pulso ten que ver as forzas que ten para botalo. Forzas ideolóxicas, forzas políticas, forzas económicas. Ese pulso, hoy por hoy, sería... Remata Pilar. Un exemplo histórico, nada máis, se me permitides, e non escapo da cuestión. Eu sempre son moi gostosa de apelar á historia. As primeiras, por citar un elemento só, as primeiras sufraxistas, poñamos por caso, as primeiras defensoras do voto feminino, algunhas delas feridas ou mortas aos pés dos cabalos, outras con cero absoluto posibilidades de éxito porque non tiñan ao seu lado, fora de John Stuart Mill e do seu exemplo filosófico, que se non das a batalla non tes posibilidade de ganar. Ao que me refiro é a que se hai unha mediación política galega que verbalice polo menos a necesidade de termos un instrumento financeiro público, unha mediación política española que abandone a idea de castigar permanentemente a economía galega. Entón, a situación valía. O exemplo vale para facer as forzas, pero hai que ter unha cuestión. O problema aquí que estamos falando... un problema específico non é... É dicir, conseguir un dereito para alguén unha vez que se consigue o dereito está garantido. O problema é que aquí estamos facendo de crear unha axencia que ten que actuar por delegación dun principal. É dicir, crear unha institución que ten que actuar. E o problema é que no momento en que lle des a axencia o poder de actuar, a axencia teña comportamentos intrínsecos, o seu comportamento que o principal non controla, o que acaba levando. Que cando ti designas os nomes dos que van a estar nos consellos de administración das caixas, designados polo poder legislativo, ao final vimos que capacidade de función ou de control tiveron cando estaban regulando o sistema das caixas. Espera, Domingos, ninguén aboga por un bis de ninguna fotografía anterior. O Parlamento galego tiña competencia sobre iso e non se levou. A ver, Domingos, que estabas eu creo que como idea o da banca pública é verdad que resolvería un problema puntual que hai nestes momentos, non, pero é totalmente imposible. É dicir, a Unión Europea, unha das desventaxas que ao mellor ten é que é un marco xurídico de directivas moi complexo que obriga a facer determinadas cousas, non? E hai un tribunal que é onde se dirimen precisamente este tipo de cousas. As desobediencias. Exactamente, que é o tribunal... Pero entón sigamos así, que é o tribunal de Luxemburgo. Non, entón, sexamos... En toda a arquitectura... En toda a arquitectura institucional da Unión Europea, o único espacio que hai deseñado para a banca pública chámanse pois este tipo de instrumentos financeiros públicos como o Banco Europeo de Investimentos, tamén vicepresidido por Magdalena Álvarez. Exactamente, o que podería ser o ICO español ou este
o Banco Francés de Investimentos que acaba de anunciar Hollande que o vai a crear, ou como podería ser, a moita distancia, evidentemente, pois o mesmo IGAPE, non? Se tivera un desenvolvemento pois un pouco máis bueno, amplo pero nese sentido. non quero facer un chiste, pero nun chascarrillo, pero mira que importancia lle dan ao Banco Europeo de Inversións, insisto que a vicepresidenta é Magdalena. Quero decir, pero eso é o único espacio que permite agora mesmo de investimento. Yo creo que en estas cosas, obviamente, estamos hablando de un momento puntual, pero también los momentos puntuales se encuadran en una hoja de ruta que tenemos que tener, ¿no? Cuando tenemos las ideas claras. Es verdad que hay instituciones y acuerdos que tenemos que respetar, pero por otro lado ha habido muchas cosas que se decían que son inflexibles, como por ejemplo la cifra del déficit, y que hemos ido cambiando. Es decir, que sí es cierto lo que está diciendo Pilar, que realmente esto es un juego también de poderes en muchos sentidos, y que hay muchas cosas que España puede traer a la mesa. No es casual que Europa no ha dejado caer a las grandes economías, sino ha intervenido a las grandes economías como es España, como es Italia. Justo porque tienen una parte de la economía, espera un segundo Miguel Ángel, porque tienen una parte importante de la economía, con lo cual tienen cosas que negociar. Eso primero. Segundo, no nos olvidemos que la Europa que vemos hoy en día ha cambiado en las últimas 2 décadas. Esto no ha sido siempre así. El banco público no era una cosa incomprensible hace 2 décadas. Europa ha ido en esta dirección desde los años 80, 90, ¿no? Ha ido en esta dirección de la neoliberalización cada vez más progresiva, donde realmente lo que se ha llegado también formó parte de regímenes como la dictadura de Franco, el capital deslocalizado y globalizado se ha ido cada vez más en esta dirección. Entonces, pero ¿cuál es la consecuencia más importante de eso? La consecuencia más importante de eso es que la acusación más grave que se le hace a la banca pública es que acaba siendo corrupta. Pero ¿qué estamos viendo en el otro lado? También. Estamos viendo que la otra no solo que acaba siendo corrupta, pero se agrupa en conglomerados cada vez mayores donde no hay competencia, con lo cual estamos hablando de la misma situación. Solo digo que tenemos que tener memoria para ver de dónde parte todo esto. Es decir, esto parte de que en España hay un sistema de cajas que es un modelo de banca pública mixta, es decir, teníamos un modelo de banca pública mixta y España decidió anularlo, decidió cargárselo, y los motivos que puso encima de la mesa eran criterios de solvencia por un lado y criterios de desorden. ¿Pero eso lo decidió España o lo decidió Europa? El gobierno español fijó en 3 leyes distintas. Sí, pero se supone que inducido por Europa. Enténdese que presionado por Europa. Claro, pero te quiero decir, desde el gobierno español y desde Bruselas se convino que el modelo de banca pública mixta que había en España había que destruirlo, y se adujo que nos había llevado a un problema muy serio de solvencia y que el motivo principal o fundamental, o uno de ellos, había sido el desgobierno de estas entidades. Sí. Hay un refrán muy viejo que dice quien paga manda, es decir, eso ha costado muchísimo dinero. Sí, pero esto no ha pasado con la banca privada. También ha habido un montón de desmanes y se ha metido dinero en la banca privada. Brevemente, porque quiero acabar con este tema. Claro, pero se ha metido un montón de dinero en la banca privada, aun cuando haya habido muchísimos desmanes en esa banca privada. Dos cuestiones conceptuales, que yo creo que hay que diferente para cada lado, porque hay una ideología detrás que gobierna Europa en este momento. Gonzalo. Dos cuestiones conceptuales y luego una cuestión más técnica. Dos cuestiones conceptuales, porque al final hablamos de tantas cosas que nos acabamos liando. Claro, el concepto de banca pública. Es decir, lo que estamos aquí porque están surgiendo muchas cuestiones. Por ejemplo, Domingos ponía buenos ejemplos de lo que pueden ser bancas vinculadas al sector público. Lo que pasa es que no son bancas comerciales privadas. Y yo no sé cuando hablamos de una banca pública gallega, claro, porque habría que desgranar qué es lo que haría esa banca. Es decir, estamos hablando de un banco de la Xunta para poder dar servicios a ciertos sectores específicos, o un banco como es Nova Galicia Banco para atender depósitos y crédito a los clientes. Es distinta la función que supondríamos para una banca pública. Estamos hablando de cosas distintas. Estamos hablando de una banca que va a ser una banca pública, ahí habría 1000 problemas de distorsión, de competitividad, de igualdad de competencia en el momento en que el sector público la respalda, de muchas cuestiones que tocar. Otra cosa es que se hable de una banca pública que lo que intenta es tener un carácter subsidiario donde no llega el mercado de el sistema financiero privado para cubrir pues inversiones necesarias para el territorio y demás. Es decir, que eso sería la primera cuestión de concepto. La segunda cuestión de concepto, sobre el criterio de galleguidad que hemos tanto discutido y demás, para clarificar un poco. Aquí de lo que ya se está hablando es de si al final quien vaya a tener la posibilidad de controlar esta entidad va a permitir una actividad de esta entidad en el territorio gallego que, dando beneficios a quien la controle, acabe generando también algún tipo de rendimiento social para la economía gallega. Por ejemplo, hay empresas, pues como puede ser Citroën, que es una empresa controlada desde fuera, pero que se ha establecido en el territorio, que ha tenido una dinámica muy importante en una área del territorio y que acaba dando beneficios en sentido de galleguidad sin que sea una entidad gallega. Y tenemos que acabar. Un matiz. Todo lo que decía Miguel, yo creo que es cierto que yo creo que ha habido un error, pero hay que poner otra vez la cuestión. No solamente ha habido una decisión de acabar con las cajas, es que el problema
es que las cajas han tenido un comportamiento económicamente y financieramente nefasto de Y quiebra. también El la sector banca. comparador. Y también la banca. No, También la no el banca ha tenido Santander. ese comportamiento. En muchos No el sectores sí, Santander, no en pero España. en muchas partes de Europa sí. Pero me refiero a en términos comparativos. El problema del sistema financiero español, yo no defiendo la banca privada, pero el problema es que ha habido que rescatar con dinero público, que al final decían que no iba a costar, pero que va a costar a unas entidades, y dinero que se podía ir a otras políticas sociales, se ha ido a las cajas y no se ha ido ni al Santander, ni al BBVA, ni a una caja como la Caixa. No se puede analizar el sistema español aislado del resto del sistema financiero. De verdad, tenemos que dejarlo este asunto. En cualquier caso, como la subasta de NCG será en noviembre, vamos a seguir hablando de este asunto, de esa posibilidad de banca pública con los problemas que ello conlleva. Enseguida vamos a visitar a Uxía Rodríguez, pero antes quería detenerme un poquito nada más en el Parlamento catalán, porque últimamente no sé por qué la dictadura de Franco se ha colado en el salón de nuestras casas y un día sí y un día no hablamos de algo que tiene que ver con este asunto. Hoy, bronca en la Cámara Legislativa catalana. Iniciativa, vamos a verlo y después comentamos las imágenes. Perfectament, marxin, perfectament. Bueno, abandonaron finalmente diputados del Partido Popular y de Ciutadans, abandonaron ese pleno como consecuencia del rifirrafe que se montó. En el fondo lo que se trataba era de aprobar una moción que condenara el enaltecimiento de regímenes totalitarios y además se pedía destituir a la delegada del Gobierno en Cataluña, Llanos de Luna, que en una votación sin diputados del Partido Popular y de Ciutadans, como decíamos, han abandonado el hemiciclo. De fondo, una vez más, bueno, pues mociones que tienen que ver con lo que pasó en España en los últimos 40 años y que además coincide con algo parecido en el Congreso de los Diputados hoy también, porque el Partido Popular rechazó una moción en la que se pedía acabar con la simbología totalitaria, una moción que promovió Convergencia y Unión, que fue respaldada por la totalidad de los grupos y que no recibió el voto a favor del Partido Popular. Yo no sé, Domingos, si sigue teniendo problemas el PP para ser contundente con la condena de lo que tiene que ver con el régimen franquista y, en cualquier caso, de ser así, ¿por qué es tan pouco contundente? ¿Por qué no acaba de dar el puñetazo en la mesa? Bueno, vamos a ver, eu creo que eso é evidente porque hai que tamén coñecer a historia do propio Partido Popular, non? De como foi fundado, en que circunstancias e de onde procedían os seus fundadores. E non me refiro solo a Manuel Fraga, porque a Alianza Popular fundouse con outros 16 partidos e todos foron, bueno, todos proceden dunha cultura política feita no franquismo, é dicir, a orixen é esa. Agora, os que están agora no Partido Popular non teñen, en teoría, nada que ver cos seus fundadores, non? Por tanto, eu creo que si están instalados ou deberían estalo, non? En unha cultura política nova, democrática, claramente democrática, pero ainda, digamos, teñen que cohabitar con certas formas, con certas persoas que ainda en vida están como tutelando, e eu creo que xa vai sendo hora, ou mellor, de cara ao ano 2016, aproveitando que se cumplen 80 anos do inicio da Guerra Civil, pois ao mellor haise que dar un revolcón facendo unha serie de plenos nas cámaras legislativas honoríficos e tal, pois pasando esa páxina, facendo condenas claras, que eu penso que nunha condena dun réximen antidemocrático e no que ademais se asesinaba xente, ou mellor en xuicios sumarios, non se toleraban as liberdades como as que temos agora. Eu non creo que teña que haber ningún inconvinte ou mellor para condenar eso. E eu estou convencido que o Partido Popular non o ten, non o teñen os demais partidos e penso que vai sendo o mellor de facer eso. Sigue habiendo, sin embargo, algún que otro problemilla. Es que tenemos que irnos al rato de informativos, faltan 3 minutos para las 12 y quería que Uxía todavía nos ayudara a construir más cosas del relato informativo de esta jornada. Adelante, Uxía. Pues comenzamos con la última novedad del caso Asunta, que nos llega desde la Fiscalía, que se opone a la excarcelación de los padres de la niña. Lo hemos escuchado de boca del fiscal superior de Galicia, Carlos Varela, respondido así a la petición de libertad solicitada tanto por Rosario Porto como por Alfonso Basterra. El fiscal ha informado en el sentido de que considera necesario mantener esta medida cautelar de prisión, basándose también en los indicios que apreció desde el primer momento, y que es necesario mantenerla
para evitar digamos que se puedan perder pruebas que desvirtúen la esencia del proceso. Hasta ahora nos habíamos preguntado en muchas ocasiones cómo era de grande la deuda del Deportivo. Hoy hemos salido de dudas. La deuda del club supera los 160 millones de euros, tal y como ha dado a conocer el informe definitivo elaborado por los administradores concursales. El concurso de la institución, presidida por Augusto César Lendoiro, es ya el de mayor cuantía de todo el fútbol español. Los gritos y los abucheos suelen estar dirigidos últimamente a los políticos, pero los que hemos presenciado hoy en Andalucía tenían como objetivo a la jueza Mercedes Alaya. Sindicalistas de comisiones obreras y UGT hicieron guardia en los juzgados andaluces para recibir a la magistrada que instruye el caso de los ERE falsos. La jueza tuvo que entrar en el edificio en medio de una sonora pitada, insultos y por la puerta de atrás. Uno de los detenidos, el secretario de UGT en Cádiz, lo hacía, en cambio, entre aplausos y gritos de ánimo. Era un prestigioso coleccionista hasta que sus delitos cobraron más importancia que sus trabajos. El costarricense Leonardo Patterson está acusado de contrabando por traspasar de forma ilegal a Alemania objetos de arte precolombiano expuestos en Galicia en 1997. Una muestra auspiciada por Manuel Fraga, cuyas piezas se sospecha eran robadas. Patterson, que desde hoy está siendo juzgado en Santiago, le echa la culpa al que fuera presidente de la Xunta. Asegura que nunca le firmó ningún contrato porque bastaba con un simple apretón de manos. Ana Botella y Franco, 2013 y 1948, la ordenanza de convivencia en los espacios públicos que pretende aprobar Madrid y la ley de buen gobierno de la dictadura. Son los paralelismos que el diario británico The Independent hace hoy a raíz de la última ocurrencia de la alcaldesa de la capital. La publicación afirma en su artículo que, al igual que la norma de Franco, la de Botella pretende regularlo todo, aunque adaptándola a los comportamientos del siglo XXI. La ley de los años 40 prohibía desde blasfemar hasta cortar leña en público o tener aves de corral en la calle. Su versión moderna prohíbe desde vender pañuelos en los semáforos hasta sacudir alfombras en la acera. El Premio Nobel de Literatura 2013 ya tiene nombre y es el de una mujer, el de la escritora canadiense Alice Munro. La Academia Sueca ha dado a conocer este jueves el fallo que la convierte en la primera autora de su país que recibe el máximo galardón de las letras. La considerada maestra del relato corto se ha impuesto a escritores como Philip Roth o Murakami, que también sonaban entre los favoritos. Así nos despedimos hoy, Fernanda. Gracias, Uxía. Adina creo que es una admiradora del nuevo Premio Nobel de Literatura. Sí, a mí me encanta. Alice Munro es una escritora fantástica y realmente es una maestra del cuento corto con una agudeza psicológica fantástica y la recomiendo para todo el mundo. Bueno, pues parece que esta vez acertaron los señores del Nobel. Hoy es jueves, resumen de la semana. Off the record. Las noches del VIA-V son todo un carrusel de emociones. Tan pronto podemos sentirnos tocados por la gracia del cielo. Nos tiene que iluminar el Papa Francisco. Está... ¿Ah? No ten sentido. Como pasar rápidamente a un lenguaje más terrenal. ¿Cómo este gilipollas es un imbécil integral? Es gilipollas. Anda, que lo estamos poniendo bonito. Pero no se dejen llevar por las apariencias. No nos hace falta llegar a los insultos para ser incipientes. De hecho, la cordialidad es a veces la más afilada de las dagas. A ver, entonces, de cordialidad, Xavier, porque aquí los cuchillos están volando por encima de la mesa. ¿Ah? Y aunque pudiera parecer que nuestra fórmula del éxito se debe a la imagen de nuestros tertulianos, que para qué engañarnos. Son unos pibones, si me Pero hay un permiten la análisis expresión. muy interesante. Lo cierto es que nuestra filosofía está más basada en hablar de todo, sin tapujos. Pero aunque fuera verdad un tema, porque drogarse no es un delito. Pero alucinad con esto, caballeros. ¡Oh, no! ¿Qué pasa? Se le metió una buena bolsa de María para alegrar un poquito la fiesta. No me jodas. ¿Quién es María? María, pues la que da alegría. Nosotros nos vamos hasta el lunes, pero como siempre... Sean felices.
En fin, cosas que pasaron durante esta semana y que nos han permitido interpretar la actualidad también de esta forma. Muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. Regresamos el próximo lunes y lo haremos con la ministra de Fomento, con Ana Pastor, 10 menos 20. Sean felices. La ville en fête et en délire, suffocant sous le soleil et sous la joie. Et j'entends dans la musique les cris, les rires qui éclatent et rebondissent autour de moi. Et perdu parmi ces gens qui me bousculent, étourdi, désemparé, je reste là. Quand soudain je me retourne, il se recule et la foule vient me jeter entre ses bras. Emportés par la foule qui nous traîne, nous entraîne, écrasés l'un contre l'autre, nous ne formons qu'un seul corps. Et le flot sans effort nous pousse enchaîner l'un et l'autre, et nous laisse tous deux épanouis, enivrés et heureux. Entraînés par la foule qui s'élance et qui danse une folle farandole, nos deux mains restent soudées.